Correcto. Durante clases anteriores, nosotros ya habíamos estado hablando mucho sobre las diferentes estructuras cerebrales y cómo cada una de las partes de nuestro cerebro tiene una función específica, ¿verdad? Ya hablábamos en dónde está la atención, en dónde está la memoria, cómo entran justamente, cómo funciona nuestro cerebro por medio de las neuronas, por medio de la sinapsis y cómo esto genera en nosotros también aprendizaje. Hoy ya vamos a hablar sobre lo que es la neurodidáctica, que es justamente estas estrategias que están basadas en evidencia que nos van a permitir a nosotros poder generar clases para potenciar la atención, para potenciar la memoria, para potenciar esta motivación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar y vamos a compartir nuestras diapositivas de este día. Ok, muy bien. Ah, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, porque si no, no les veo. Ahora sí. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre lo que es la neurodidáctica. Y la neurodidáctica justamente es aplicar todo lo que ya conocemos. Ya conocemos cómo funciona nuestro cerebro, ya conocemos en qué parte específica es que se genera toda esta parte del aprendizaje. Y hoy lo que queremos es justamente poner esto que ya conocemos, pero ahora, ¿qué hago en el aula de clase? ¿Cómo lo pongo en práctica? Durante la clase anterior habíamos hablado justamente que la neurociencia no es que nos dice cómo se debe hacer, pero sí nos da una guía de qué hacer de mejor manera para generar aprendizaje, para generar atención. Y justo de eso vamos a hablar en nuestra clase del día de hoy. Entonces, lo primero, nosotros para hablar de esta neurodidáctica debemos entender todo desde la parte de la atención y de la concentración, ¿ok? Para que un cerebro aprenda, necesita de atención y necesitamos generar esta atención. Para esto debemos entender que primero, la atención y la atención sostenida sobre todo, no es algo que en lo que nosotros nacemos, ¿sí? No es que un bebé nace y wow, ya tiene una atención sostenida como tal. No, sino que es un rasgo que nosotros debemos ir entrenando, que se va generando con entrenamiento. Y para que esta atención sostenida se dé, el cerebro necesita filtrar la información, es decir, necesita enfocarse en algo específicamente y de forma constante. Y además, obviamente, va a necesitar condiciones específicas que nos ayuden a nosotros a mantener ese foco de atención. ¿Ok? Y para esto nosotros debemos entender que la atención se va a dividir en dos. La primera, que es la atención selectiva, y la segunda, que es la atención sostenida. Entonces aquí la atención la vamos a dividir en dos partes, que suenan parecidos, sí, pero que no es lo mismo. La primera, la atención selectiva. Como su nombre mismo lo indica, la atención selectiva se encarga de seleccionar a qué es a lo que yo le voy a poner atención. Aquí un ejemplo claro. Ustedes están en el aula de clases, ¿verdad? La mayoría de los que veo aquí están en el aula. Mientras ustedes están en el aula, afuera seguramente, o está jugando un niño, o está pasando gente, o hay carros pasando, o hay un pajarito por ahí que está volando, o hay un compañero incluso que puede estar conversando, que está tratando de hacernos la conversa. Nuestro cerebro y su cerebro en este momento está buscando la manera de, en vez de ponerle atención al carro que está pasando afuera o a la moto que está pasando afuera o al niño que está jugando a nuestro alrededor, está poniendo y está seleccionando la atención para ponerle atención, en este caso a mí, para poner atención a la profe y a lo que nos está diciendo. Entonces, en este proceso de atención selectiva, el cerebro lo que va a hacer es priorizar lo importante y lo relevante. Es decir, si bien es cierto, a mi alrededor están pasando muchas cosas, yo estoy poniendo la atención y priorizando mi atención a la voz de la profe, a la voz de lo que me está diciendo e incluso
a priorizar la atención a lo que está pasando en mi computadora, en el proyector, en el celular, en donde sea que ustedes están eh, poniendo la clase. Y obviamente el cerebro hace esta función de descartar el ruido que está sucediendo a mi alrededor. ¿Sí? Esa es la atención selectiva. Yo selecciono, bueno, el cerebro selecciona a qué ponerle atención durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en clase, entonces yo sé que tengo que ponerle atención al profesor o a la profesora. Y esta es la priorización que está haciendo el cerebro. Ahora, cambiemos la situación, ya no en clase, cuando estamos cocinando. El cerebro prioriza justamente el ver la olla que está poniéndose con agua, el tomate que estoy picando, haciéndole ensalada, después tengo que juntar la ensalada, tengo que poner el tomate con la cebolla y luego tengo que sacar, no sé, el pescado que se me está quemando en la olla. Pero mientras eso pasa, a mi alrededor pueden estar pasando igual otras cosas y otras situaciones y el cerebro comienza a descartar ese ruido, ¿sí? Porque prioriza la atención. Esto es la atención selectiva. Ahora, así como nosotros tenemos esta capacidad de tener una atención selectiva, de seleccionar y de priorizar a qué le estoy poniendo atención, también existe algo a lo que se le llama atención sostenida. Y esta atención sostenida natural y normalmente se va a agotar entre 15 y 20 minutos, sin descanso. Y obviamente esto se va entrenando. Y esto va a depender también del grupo de edad con el que yo estoy trabajando. Nos vamos a enfocar ahorita justamente a esta parte de la educación. Si yo tengo un grupo de niños que están entre los 3 y los 4 años, ¿ustedes creen que esos niños van a lograr tener atención por 20 minutos de manera ininterrumpida? Niños de 3 4 años. ¿Sí o no? ¿Qué dice? 20 minutos. Yo puedo tenerle a un niño haciendo exactamente la misma actividad, un niño de 3 4 años. En realidad, cuando esto pasa, no se logra. Si tengo niños tan pequeñitos, pues esa tensión va a ir cambiando y aumentando conforme nosotros vamos también entrenando el cerebro para esta tensión sostenida. Obviamente, esto va a ir aumentando gradualmente con los años. Un niño de esta edad de 3 4 años va a tener un máximo de atención de 5 minutos de atención sostenida. Eso significa que yo tengo esos primeros 5 minutos y esos únicos 5 minutos para captar la atención y para hacer lo realmente importante y relevante. Y de ahí, pues, las actividades que yo planifique, que yo quiera hacer, van a tener que ir variando y cambiando en torno, obviamente, a lo que yo quiero que el niño o la niña aprenda, ¿sí? Pero esta atención sostenida en un adulto muchas veces va a llegar a ser hasta de 20 25 minutos. Ustedes están aquí en la clase, ¿no es cierto? Ya después de unos 20, 25 minutos, y si la clase no me está llamando la atención, si no estoy conectado con lo que estoy haciendo, ya después hasta de 10 minutos estoy así. Ya me duermo, ya quiero hacer otra cosa, ya estoy buscando qué coger, ya estoy buscando qué otra cosa hacer. Entonces, así es como funciona esta parte de la atención sostenida. Pero, como decíamos al inicio, al hablar de atención, la atención se va entrenando, ¿sí? Entonces, el cerebro va entrenando justamente para mantener esta atención sostenida durante más tiempo y durante tiempos más prolongados y más estirados, ¿ok? Mientras yo más entreno a mi cerebro para poner atención o para prestar atención en algo, pues obviamente más fácil es para mí también concentrarme en lo que estoy haciendo. Y obviamente esto va basado también incluso en lo que vamos estudiando, ¿verdad? Una persona que estudió justamente para, no sé, para la parte de finanzas y de economía, puede pasar incluso todo el día y su horario de trabajo
justamente enfocado en esto de lo que son los números, en hacer cuentas, en pasar registros, pero una persona que no está entrenada para eso, a mí, por ejemplo, si a mí me ponen a hacer cuentas, tal vez duro máximo unos 10 15 minutos porque primero no estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Y segundo, también ya mi cerebro comienza a dispersarse porque no me entrené para eso. Ahora, nosotros nos estamos entrenando y ustedes en este caso, desde que estamos educándonos, entrenamos nuestro cerebro también para poder dar clases, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros, pues, poder pararnos en un salón de clase, hablar, planificar actividades, pero esto ha sido un entrenamiento constante que nosotros vamos haciendo también y que se ve reflejado pues después en todo lo que ya nosotros podemos hacer. Pero esta atención siempre se va a ver dividida en estas dos partes, tanto en la atención selectiva como en la atención sostenida. La atención selectiva es donde nuestro cerebro puede priorizar lo relevante y la atención sostenida es cómo yo puedo mantenerme realizando la misma actividad sin descanso. Pero obviamente la atención sostenida también se va a agotar. ¿Listo? Claros por esta parte de aquí, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuáles son esas estrategias prácticas que a nosotros nos permiten activar y mantener la atención, ¿sí? Dentro de esto vamos a ver tres puntos que son y tres estrategias que son muy, muy importantes dentro de esto. La primera, que son las rutinas predecibles. La segunda, que son las pausas activas. Y la tercera, que son los ambientes estimulantes. ¿Sí? Dentro de la primera, que son las rutinas predecibles, nosotros debemos saber que empezar una sesión de clase o empezar la clase con una misma estructura va a reducir la carga cognitiva y nuestro cerebro se prepara a aprender. Ustedes ya han tenido varias clases conmigo. ¿Cuál es la estructura que sigue la clase todas las semanas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estructura o cómo nosotros manejamos las clases aquí durante su clase, durante esta clase? ¿Cómo manejamos esto? Normal y generalmente. ¿Tiene estructura o no tiene estructura la clase? Veamos si han puesto atención. ¿Cómo iniciamos? A ver, vamos a pedirle a Manuel. Manuel va a participar. ¿Cómo iniciamos la clase? ¿Cómo generalmente damos las clases conmigo en esta materia? ¿Cómo han sido las clases? O sea, profe, tú me preguntas de, o sea, de dictar las clases, lo que usted dicta, o sea, de Sí, la a ver, materia. mi pregunta es exactamente, Ay, ¿cómo es esta clase? Ya hemos tenido con esta tres clases, pero ¿cómo yo he preparado las clases para ustedes? ¿Cómo iniciamos, qué sigue y cómo terminamos? A ver. ya. O sea, primero vas con la estructura, o sea, de explicar los que son las, ¿cómo te digo? Eh, la presentación, después la motivación, después vas con el tema que va, o sea, que nos toca de la materia. Y último, o sea, la sugerencia y o sea, la tarea que nos deja así cada semana después de clase. Correcto, Manuel. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, justamente ya ustedes saben cómo inicia y cómo termina las clases con la profe Allison, ¿verdad? Les inicio explicando de qué vamos a tratar. Tenemos un video motivacional, hacemos la presentación ya con las diapositivas, hacemos la explicación, después de eso van las sugerencias y por último se dan cuáles son las tareas. Su cerebro ya está preparado para eso cuando saben que tienen clase conmigo. Y esto mismo es lo que ayuda a reducir esta carga cognitiva de qué va a pasar. Cuando ustedes inician clase con un profesor nuevo, ustedes ya como adultos, uno como adulto siente ese nerviosismo, ¿verdad? De no saber qué va a hacer el profesor,
cómo van a ser las clases, qué nos va a mandar a hacer. Y eso mismo pasa con los niños. Entonces, generar las rutinas y rutinas que sean predecibles va a permitir que el cerebro esté preparado para aprender. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en nuestras clases es ya saber qué es lo que vamos a hacer y ponerlo en rutinas que sean, que sigan esa rutina siempre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi clase, yo, por ejemplo, cuando doy las clases a mis niños, todos los días que hacemos, saludamos, los días lunes les pregunto qué hicieron el fin de semana, escribimos la fecha, recordamos las reglas de la clase y de ahí iniciamos la actividad, ¿ok? Entonces, ellos ya saben que así inician el día y eso es lo que nosotros tenemos que ir generando, rutinas. Las rutinas nos ayudan a nosotros a reducir esa carga y esa ansiedad de pensar qué voy a hacer en esta clase y ahora qué va a decir el profesor y ahora qué voy a hacer, porque ya saben qué es lo que va a pasar y el cerebro se prepara solo para aprender. Por eso son tan importantes las rutinas. Chicos, nos desconectamos y volvemos a entrar y continuamos con la clase, por favor, para no quedarnos a medio camino.